Buenas noches. Iniciamos la grabación de nuestra clase en el día de hoy. Voy a compartirle la pantalla acá, toda para que no... Y ya acá Justin también vamos a compartirle toda la pantalla. Listo, ayer estábamos trabajando sobre la aplicación de los formatos para hacer unas buenas retenciones. Apaga los micrófonos, por favor. Para hacer una buena aplicación de la retención a la fuente, de retención de impuestos municipales, de retención de impuestos departamentales. Alguien me escribió que no entendía bien. Está aquí, ya llegó a la clase. No ha llegado todavía. Luis Eduardo Sánchez ya ingresó. Estaba buscando que me mandó un chat. Luis Eduardo ya ingresó. No ha ingresado todavía. A veces de pronto, como ingresan de pronto un poco tarde y ya hemos avanzado, de pronto por eso se pierde. Estaba diciendo que no entendía. ¿Cómo ven ustedes? Estaba diciendo que ir a la alternancia, digo, ¿no? Pónganse de acuerdo con todos los... Luis Sánchez, ya ingresó Luis Sánchez. Me estaba diciendo el compañero Luis Sánchez que quería que estas clases fueran, de pronto como que son números, fueran presenciales. Yo le dije, tiene que hablar con los compañeros, ponerse de acuerdo que por mí no hay problema para solicitar el salón, la fecha que nos los asigne. Ya eso está de parte de ustedes. Lo que sí les digo es que cualquier cosa cuando no entiendan, pregunten, para eso estamos. No entendimos, repetimos. Lo importante aquí es que ustedes entiendan. Claro, hay cosas que ya cálculos y eso ya es, ustedes lo tienen que reaccionar, relacionar, hacer, buscar. No sé, compañero, que vamos a hacer un recuento de lo que veníamos haciendo. Sabemos ya la entidad, estamos liquidando, ¿cierto? Lo primero que tenemos que ver es, una de las cosas que tenemos que ver es qué clase de contrato. Es una prestación de servicio que tiene su disponibilidad presupuestal con su CDP y su registro. ¿Qué información del proveedor podemos observar que esa información donde la vemos en el root? Pero si no tenemos el root a la mano, tenemos que solicitarlo, porque ¿cómo va a adivinar usted? Ah, y una cosa importante, siempre se los digo. El root que solicitemos puede ser un root con una impresión actualizada, no decirle al contribuyente, no, actualíceme el root, que es diferente. El root solamente se actualiza en eventos como cambio de dirección, cambio de representante legal, cambio de alguna actividad, correo electrónico, en fin, esos son los cambios que se pueden, pero si no hay ningún cambio, usted no lo tiene que actualizar. Otra cosa es imprimir el root con impresión actualizada. Al momento de imprimirlo, usted entra al portal de la DIAN, en la parte inferior derecha, le sale la fecha y la hora en que lo imprimió. Es una impresión actualizada. Mínimo, nosotros trabajamos mínimo con un mes. En un mes puede pasar muchas cosas, donde la DIAN lo reclasifique, sobre todo a las personas naturales.
Una persona natural puede estar como no responsable y la DIAN por resolución de la DIAN lo puede clasificar a responsable y automáticamente le actualiza el RUT. La DIAN por oficio actualiza el RUT. Lo mismo las personas jurídicas que no eran grandes contribuyentes, la DIAN por oficio puede convertir en grandes contribuyentes o grandes contribuyentes autorretenedor o simplemente agente de retención de IVA, que es otra modalidad que la DIAN le da a algunas empresas. Los como son responsables agentes retenedores de IVA. O sea que le retienen ¿quién? A los iguales, a los menos a los gran contribuyentes autorretenedores. El ICA nos están diciendo que su actividad es del 10 por 1000. Y listo. Con esa información, ¿qué nos dice? Que le dieron un anticipo. Cuando dimos el anticipo, solamente calculamos. Si el anticipo es de 6 millones, le dan 50%, es 30 millones. Y llevamos un control del anticipo. Y de ese valor del contrato, que son 60 millones, lo llevamos por ejecutar. Como es un anticipo, no se ha ejecutado nada. Mire que solamente tenemos 60 millones que vale el contrato, no tiene adición, valor total. Ejecución, 60 millones, valor por ejecutar 60. Una acta, no hay acta, no se ejecuta nada, saldo por ejecutar 60 millones. Tenemos aquí los 60 millones. El anticipo, solamente el valor del anticipo entregado en este momento es de 30 millones. No hay saldo anterior, estamos en el primer anticipo. No hay amortización porque no es ningún acta. Solamente en las actas que hacemos la amortización. Por lo tanto, el saldo del anticipo ahora mismo es de 30 millones. Decíamos ayer que es un anticipo. El anticipo es un préstamo. Un préstamo que le hace a la empresa para que usted desarrolle esa actividad. Por ende, mire dónde se lleva una 1906, estamos en una contabilidad pública. Esa 1906 es una cuenta del activo, una cuenta por cobrar. ¿A quién? A contratistas, bienes y servicios. Ya a uno le coloca el tercero para llevar el control de qué terceros son los que nos están debiendo. Contra la cuenta por pagar, el pasivo. Que la va a cancelar en este mismo asiento, no, sino tendría que hacer otro asiento donde cancele ese pasivo. Supongamos, vamos a poner aquí, cancela, es un ejemplo, lo cancela. Si lo cancela, ese anticipo, esta cuenta que es crédito, la debita por valor de 30 millones de pesos, ya no le debe nada, y la paga de una 11.10.05. Instituciones financieras, bancos. ¿Qué valor paga? Paga los 30 millones. Es un ejemplo de registro si fuera el pago. Listo. Ahí nos están pidiendo solamente la causación. Esto es para recordar. Los ejercicios ya después más avanzado. Ya te dejarían el pago nada más. Te pide el pago, ahí está el pago. Si no se lo pide, pues no lo realiza, no se ha pagado, queda en cuentas por pagar. Entonces vemos el anticipo, ¿cuánto es? De 30 millones, no tiene ningún descuento, a excepción si fuera un contrato de horas que se le va a hacer 5%. Listo, ya contabilizamos, tenemos el valor y aquí un dado caso que se pagara. Ahora sí, viene aquí en el anticipo, mire que fue la plata cuando le entregamos la plata, que eso está pactado en el contrato, dice que 50%. Luego el contrato estaba pactado que él iba a ir legalizando actas, eso se llama legalizar, que a su vez cobra una cuenta. En la factura, en lo que él nos facture, nos tiene que decir que no está facturando, si es con IVA, sin IVA, y ir legalizando también en la misma factura que no mueve ninguna contabilidad, sino como un detalle, que el mismo contratista legaliza el anticipo que le da. ¿Cuál es el anticipo que le da? Los 30 millones de pesos.
Pero como estamos metiendo un acta, yo siempre tengo que estar legalizando el 50% de ese anticipo. Entonces, si el señor, el acta la hace por 35.700.000, yo sé que tengo que legalizar el 50% de ese anticipo. O sea, calculo el 35.700.000 por el 50% me da 17.850.000, que es el anticipo, y total a pagar al señor sería 17.850.000. ¿Por qué? Porque yo lo que le estoy diciendo, mire, usted me está cobrando 35.700.000, pero ya yo le entregué una plata adelante, 30 millones. De esos 30 millones voy a descontar 17.850.000, usted me los debe y ya me registra. ¿Qué hace ese contribuyente en su contabilidad? Aquí estamos hablando de la contabilidad de la entidad pública. El contribuyente en la contabilidad privada, cuando recibió el anticipo, él lo ingresó a caja, entidades financieras, banco, entidades financieras, los 30 millones, y lo llevó a una cuenta de pasivo en la 28, que sería anticipos recibidos. Y miren que no es un ingreso para él, lo está llevando como una deuda de pasivo, como si registrara un pasivo, porque fue un préstamo que le dieron. Cuando ahora que lo ejecuta, que ya factura 35.700.000, él lo que hace es, ya eso es un ingreso para él, dice entonces ingresos en la 4135, crédito, estamos hablando de la cantidad del privado, 30 millones, porque esa es la venta, IVA generado 5.700.000, las retenciones respectivas que se le hagan, las contabiliza a una cuenta del activo en las 1355, retención de IVA si se hace, retención de ICA y las otras retenciones que le aplicaron aquí. Si no tienen de clasificarla, las llevaría un gasto. Las otras retenciones de Prohospital, Pro Universidad de Sucre y la nueva electrificación rural. Eso lo haría él. Ah, y amortiza el anticipo. Mire, pero ya debo menos. Entonces los 28, en la 28 que llevó, debita los 17 millones, 850. Y listo. Esa sería la privada. Nosotros estamos entonces del lado de la entidad pública. Estamos mirando del lado de la entidad pública. La entidad pública, sí señor, lo voy a registrar. De mi factura 35.700.000, de los cuales 5 son de IVA, lo discrimino. Yo sé que usted es gran perdón. Yo sé que usted es gran contribuyente autorretenedor, por lo tanto no le voy a hacer retención ni de IVA ni de retejuente, pero sí le voy a hacer retención de las estampillas Procultura, Prohospital, Electrificación Rural, y le voy a hacer una estampilla municipal, que es la estampilla de una retención de ICA, que es 10 por 1000. Entonces procede, ya esto lo explicamos ayer, se hacen los cálculos, neto por pagar 16.650.000, se registra contablemente, mire que registramos todo a un pasivo, porque este es un pasivo que se lo debemos a esa entidad. ¿A quién se lo debemos? A los recaudos de la gobernación de Sucre. Y la gobernación de Sucre es la que se va a encargar de enviárselo al hospital, a la Universidad de Sucre, y tomará esta para la electrificación rural. Son recursos para ellos. Y los transfiere, porque mire que son estampillas de ellos. El nombre es propio porque es la destinación, pero quien lo recauda es la gobernación y se los envía a cada entidad, al hospital, a la Universidad de Sucre, le lleva control. ¿Cómo legaliza la ejecución? El saldo, ¿cuánto era por ejecutar? 60 millones. La primera acta, ¿cuánto está ejecutando? 35.700.000. 60 menos 35.700 nos da 24.300.000. Viene la legalización del anticipo. ¿Cuánto le entregué? O sea, o control del anticipo, le entregué 30 millones de pesos. ¿Cuánto amortiza? 17.850.000. Saldo del anticipo, 12.150.000 ¿por qué? Por amortizar.
y hacemos los registros contables. Así viene, explicamos el acta parcial 2, donde ya la persona no, el acta la está cobrando es 10.300.000, el 50% de 10.300.000, 5.150.000, pero de esos 10.300.000 nos está diciendo que esos productos, eso es un valor exento, tanto no tiene IVA. Nos dice que la ejecución del acta, miren que el acta anterior es de 24.300.000 y que en el acta número está ejecutando 10.300.000, saldo por ejecutar 14 millones de pesos. El anticipo, recuerden que lo dejó de ejecutar pendiente por amortizar 12.150.000. Ahora está amortizando 5.150.000, queda un saldo por legalizar del anticipo de 7 millones. Decíamos, si él mete una acta, vamos a suponer, no, yo voy a ejecutar, mira que tiene que ejecutar 14, pero él dice, no, yo voy a dejar de ejecutar solamente 7, voy a dejar de ejecutar 7, ejecuté 7 millones. De esos 14 y ya es acta final. Y tiene que legalizar, mire que, voy a facturar por 7 millones, vamos a hacer caso extremo. Factura por 7 millones y nosotros ¿cuánto tenemos que descontarle? 7 millones del anticipo, o sea, no le pagaríamos nada porque legalizaríamos el anticipo. Yo no puedo decir, te voy a pagar 7 y mi anticipo. O él diría, de esos voy a ejecutar 6. No, señor, no puede, porque entonces me tendría que consignar la diferencia, me debe 1 millón de pesos. O simplemente dice, no, de esos ejecuté 1, imagínense, faltan 6, los tiene que consignar, porque es su responsabilidad. O dice, no, de esos 14 voy a ejecutar 12. Listo, 12, pero descuento los 7 millones totales, solamente le voy a pagar 5. Hacemos la contabilización, esto es repetitivo, en la misma contabilización, acá solo cambian los valores, llevamos al gasto, llevamos aquí, hay que recordar que si factura un IVA, todo ese IVA, como la entidad no es responsable, tiene que mostrar todo ese IVA que le facturen va a mayor valor del gasto o del activo que compre. Contabilizamos, solamente le van a girar de esos. ¿Cuánto cobró él? Él cobró 10.300.000, solamente se le van a girar 4.738.000. Porque había que amortizarle ese anticipo. Por aquí quedamos ayer. ¿Alguna pregunta? Estamos haciendo recorderes. El acta final no la terminamos ayer, ¿cierto? Vamos a terminarla hoy y cualquier aclaración ya la vamos ajustando aquí. Aquí está bien. Lo mismo, el mismo proveedor que está cobrando el acta final. ¿Por cuánto la está cobrando? La está cobrando por 14 millones de pesos. 14 millones, 50%, 7 millones. 7 millones de pesos. ¿Cuánto le pagaríamos? 7, factura 14, pero él nos dice que de esos 7, de esos 14 millones, perdón, que está cobrando, 5 son grabados a la tarifa del 19, tiene 2.500.000 que son excluidos y tiene 5.500.000 que son exentos. Para un total para base de retención 13.050.000. El IVA generado sale de los 5 millones por el 19%, 950.000, más la base son los 14 millones que él está cobrando. Si le hacemos el seguimiento, teníamos que saldo por ejecutar 14 millones. Acta final 14 millones, saldo por ejecutar 0, ya se acabó, ejecutó todo. Ya no se le debe nada. El anticipo debía 7 millones, amortiza 7, ya no nos debe anticipo. Y lo mismo en la cuenta control, la cuenta contable. Si ustedes ven eso, lo llevaron en una cuenta contable, vamos a ver
que se iba legalizando ese anticipo. Tenemos aquí, supongamos que una cuenta T, para mayor claridad. Vamos a esto, cuenta T. Esa cuenta T, ¿qué control iba a llevar? Un ejemplo, iba a llevar esa cuenta 19, que era el anticipo, que era naturaleza débito, ¿cierto? El primer anticipo que dimos, aquí son los débitos, debe, los créditos. El primer anticipo que usted dio, ¿cuánto fue? Lo buscamos acá. Y miren, tenemos la cuenta, dice que 30 millones. Es lo mismo que la misma contabilidad también le va dando. Luego dice que una acta, este fue el anticipo cuando lo entregaron. Luego viene una acta. Acta 1. Acta 2. Y acta final. Acta final. Si usted lleva control, ¿a cuánto era? El acta 1. El acta 1. ¿Cuánto legalizó? Mire que lo legalizó al crédito. Va saliendo. El acta 2 legalizó al crédito. Millones. Acta 2 y acta 1, los 17, acta 2, los 5.150.000, acta final, realizó los 7 millones. O vamos a poner aquí mejor. Aquí los 7 millones. ¿Cuánto suma por aquí? Miren que suma 30 millones. Total, 0. Si totalizamos aquí, 30 millones y totalizamos acá, ¿cuál es el saldo final? Saldo final, 0. O sea, así como lleva, así como va el control también. En esa ejecución que usted la lleve manual, también la contabilidad la va a llevar. Porque ese señor no se puede quedar. Si usted le hace por el tercero un seguimiento, este señor listo, no debe nada, porque si le queda debiendo plata, usted puede ser expuesto a una investigación, porque ese dinero es público. Entonces, en el acta final, mire que entonces, faltan los cálculos aquí en el acta final. Tenemos Unisucre, nos falta Proelectrificación Rural, ¿cierto? La única que falta. Unisucre. Unisucre ya está. Ya tenía Prohospital, Unisucre, Proelectrificación Rural. Eliminar. Y miramos a ver si este cálculo está bien hecho. La base la está tomando del valor total, correcto. Unisucre, la base la está tomando del valor de los 13.050.000.
Listo, y contabilizamos entonces acá, el mismo, en auxiliares. Y nos da el valor contabilizado, sumas iguales. Ahí vemos el acta final, cómo el acta final viene dando ya toda la ejecución de ese contrato. Ya no se le debe nada, ni él tampoco nos debe anticipo. Hicimos todas las contabilizaciones al gasto, legalizamos el anticipo y todas estas retenciones que posteriormente serán canceladas en el formulario de retención. Listo. ¿Alguna pregunta? A ver, hasta acá. Pues no, profe, todo va bien. Listo. Ya saben, cualquier cosa que no entiendan. Otro evento. Es un acta parcial número 1 ya, es el objeto de vigilancia. Aquí, ¿por qué ya acta parcial número 1? Porque no se le dio anticipo. Y lo vemos aquí. Estamos viendo anticipo 0. O sea, el contrato está que a medida que vaya los avances, vaya pasando las mensualidades, la persona ingresa a su cuenta con su factura para que se le cancele. Entonces nos habla de el objeto de prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada en las diferentes dependencias de la alcaldía según contrato de prestación de servicios de vigilancia. Mire que siempre se va aquí porque ahí otro, ¿cómo que se llama nuestra entidad? Lengua larga, ¿cierto? Búsquela, no creo que esa alcaldía existe. Tenemos la información, valor del contrato, 50 millones. Tiene su CDP, su CRP y listo. Teniendo eso, tiene su factura y nos da información de la persona. Mire, importante esta información. Es común o lo que llamamos ahora, ¿cómo lo llamamos ahora? Responsable. ¿Correcto? Responsable. Ya sabemos, esta persona es responsable. Nos ubicamos entonces. Ya se te tiene la tablita. Vamos a ver la tablita dónde está. Lo tengo por aquí. Explicarle todo de retención de IVA, retención de la retención ICA, Correcto. estampilla. Correcto. Vamos a cargar esto acá. Un momento, voy a poner a cargar el... Eso lo tenemos por acá. Ese recuerdo, eso está en los materiales que yo le envié y eso está ahí. Ya la compañera nos resumió. Ubicamos, si esa persona es responsable, estamos comprando, que es el régimen común anteriormente,
La compañera lo dijo, hay que aplicarle todas las retenciones. ¿Retención de cuál? De IVA. Si factura IVA, ahora vemos que sí. Retención en la fuente. Retención de ICA y las retenciones de las estampillas. Pro hospital, pro Unicsucre, pro electrificación rural. Analizamos entonces, vemos entonces que es una clase de contrato que nos está aportando, eso en la facturación. Él nos está diciendo que él está cobrando 20.380.000, pero de que esos 20.380.000, esa clase de contrato de vigilancia, de aseo, de vinculación de personal, tributariamente, las bases que ellos deben, sobre las cuales facturan el IVA, es sobre el AIU, Administración, Imprevistos, Utilidad. Entonces, este contrato nos dice que, y esa AIU no puede ser inferior al 10%, puede ser mayor, pero no puede ser inferior al 10%. Entonces, mire que tenemos, ¿cuál es la base? Es 20 millones. Si usted le aplica 20 millones, el 10%, nos daría 2 millones de AIU, que es lo que está cobrando aquí. Entonces, 2 millones más 20, que aquí estaría lo que está cobrando, que es exento, y el valor grabado sería la AIU, que son 2 millones. Sobre estos 2 millones es la base del IVA. Va a facturar el 19% de IVA, que equivale a 380.000 pesos. Entonces, total está facturando 2 millones más los 20 millones, daría 22 millones, más los 380 del IVA, daría 22.380.000. Si sabían esto del IU, hay que hacer alguna explicación adicional. Profe, sí me gustaría, por lo menos a mí sí, porque la verdad que no, estoy confundida con el AIU. Correcto. Gracias. Miren este ejemplo. Esto lo define el AIU, lo define el Estatuto Tributario en su artículo 462-1. ¿Qué les dice? Pueden haber ciertos casos, como el AIU, ¿cierto? El primer caso es que las partes pactaron, expresaron la cláusula de AIU, pero la misma es inferior al 10% del servicio. La norma dice que tiene que ser el 10%, pero ellos pactaron el 8%, sí lo pueden hacer. ¿Qué hacen en ese evento? En el evento que parten por debajo, pero pueden poner en AIU del 8%, pero cuando vayan a facturar el IVA y las retenciones, el AIU sí tiene que facturarse por el verdadero valor, el 10%, que es lo que permite la norma, o sea, por 1 millón. Entonces, miren el caso, lo vemos aquí. Caso 1, las partes pactaron o expresaron la cláusula de IVA, pero la misma es inferior al 10%, es el 8%. Valor del servicio de vigilancia, 10 millones. Parta un AIU del 8%, daría 800.000. Subtotal, 10.800.000. Si esta norma no estuviera, usted diría, bueno, fácil, a los 800, que es el valor grabado, porque lo de la parte del servicio de vigilancia, arriba los 10 millones son exentos, los considera la norma, porque esos son los costos que la empresa tiene que hacer para poder prestar ese servicio. O sea, dentro de esos 10 millones está el pago de los salarios, de los vigilantes, prestaciones sociales, todo ese costo necesario a mantenimiento de armamento, pólizas para los vigilantes por el uso del armamento, todo lo que tenga que ver hace parte de los costos, es exento. La única parte grabada de ese AIU es la parte de la IU, es la parte grabada con la tarifa del 19. Esto de pronto uno lo toca, ya ustedes están adelantando cuando vayan a ver, ya ustedes vieron
IVA y retecuente, ¿cierto? Ya ustedes vieron impuestos de IVA y retecuente. No, lo vamos a ver este semestre, profe. Creo que conmigo también, no es conmigo que les toca. No, creo que nos toca con otro profesor. Bueno, Creo. listo. Allá, pero bueno, ya si les toca a otro profesor, perfecto, ya tienen una noción de qué es eso cuando le hablen de la IU, que no sé, que la facturación como es en estos casos especiales. Miren el caso entonces, está 8%, pero la norma dice que es el 10%. Él facturó, listo, hasta aquí va bien, 10.800.000. Pero en este recuadro, que es lo que tiene que hacer la persona en la factura, tiene que, en alguna parte de la factura, tiene que calcular el IVA en base al 10%. Entonces, 10% de 10 millones es 1 millón, que es el verdadero IVA, no 800. Y a este millón le aplica el 19%. Entonces tiene 1 millón que tiene. Bueno, ¿de dónde sale la IU? Vamos a hacerlo. La IU sale la base, que son 10 millones. ¿Cuánto le va a aplicar? Nos dice que es el 10%. El IU es el 10%. Listo, entonces aplica el 10%. Nos da 1 millón de pesos. $1 millón de pesos. A ese $1 millón de pesos es que tiene que aplicarle el IVA. ¿De cuánto? Del 19%. 1 millón por el 19%. ¿Cuánto le da? Le da 190.000 pesos. Listo, ese es el valor que va a plasmar aquí en el IVA. No, miren que no lo prohíbe la norma. Vamos a hacer aquí, vamos a copiar esto aquí. Y lo vamos a poner aquí, no para que lo vean, no. El mismo 10 millones, pero aquí usted está diciendo que es el 8%. Miren cuánto, la diferencia, cuánto es. Está hablando de una diferencia de 152.000 pesos hasta 190.000. Una diferencia en ese IVA que el Estado de 38.000 pesos. Diferente. El Estado no está dispuesto a perder porque usted hizo un mal cálculo. No. El verdadero cálculo es sobre el 10%, que es el AIU. Tiene que ser el 10%. Da 1 millón, a esto se le aplica el IVA, 190.000 pesos, que es el valor correcto que hay que hacer. Que es lo que está en este cuadro, eso lo explicamos ahí más, para que quede como el detalle de esa explicación. Listo, ¿cuánto cobró aquí? Entonces, en total de la factura, total de la factura es 10.990.000, 10.800.000 más 190, 10.990.000. Ese es un primer caso. Otro caso, dice, las partes pactaron o expresaron la cláusula del IU y la misma es superior al 10% del servicio. Cuando es superior, no hay nada que hacer por el valor del IU superior, por ese se factura el IVA. Mire que ahí sí, ya no dice nada. Ah, que es el 11%. No, pero es que usted me dijo que era 10. No, si es superior al 10, dice mínimo. La norma dice mínimo. Como es superior al 10, el 11, esa tarifa de la IVA es la que se va a aplicar para hacer la retención, para generar el IVA. Entonces tenemos 10 millones, pero la tarifa es el 11%. Sería el 11% de 10 millones da 1.100.000. Para un total de 10 millones más 1.100.000 de 11.100.000. ¿Cuál sería la base del IVA? El mismo 1.100.000. 1.100.000 que está aquí, que es la base del IVA, lo va a multiplicar por el 19% y nos va a dar el IVA
estábamos buscando para este punto. Eso es lo que dice la norma de 209.000 pesos. 209.000. Lo sumamos, 1.100.000 a 209.000, 11.309.000. Ya tenemos el valor a cobrar. Un tercer caso. Las partes no expresaron la cláusula del IU. ¿Por qué motivo no se expresó la cláusula del IU? La persona va a cobrar, dice 10 millones por el cero, no regenera ningún IU. Un total de 10 millones, pero no me dice, porque usted no expresó, a mí no me va a pagar IVA de cero, porque IU, mire, y como el IU es cero, entonces le aplico 19% a cero, me da cero, no le tengo que pagar IVA. No me dice, no señor, mire que también el cero está por debajo del 10%. Tiene que aplicarme la tarifa mínima del 10%. Así usted haya cobrado cero. El 10% de 10 millones es 1 millón. Y a ese millón le aplico el 19%, me da 190. Total me daría 10.190.000 pesos. Las partes, sería coincide, aquí sería no es que las partes coinciden, las partes coinciden en el porcentaje de la IU. 10% de 1 millón daría 11 millones, ya es fácil. Y como estamos iguales, 10% de 10 millones es 1 millón, el IVA es 190. Aquí en este caso el IVA sería, la cuenta va a ser de 11.190.000. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Está un poco más claro, ¿cierto? Sí, señor, ahora sí. Listo, entonces volvemos a nuestro ejercicio. No, gracias. Ok, nos vemos en nuestro ejercicio. Lo que nos está diciendo el ejercicio es que la persona cobró 20 millones, que la IVA, mire que el trabajito que teníamos allá. Él está cobrando esto, la facturó así. 20 millones. Dice que el IU ahí es 10%. O sea, está facturando factura igual. Por el 10%, ¿cuánto es? $2 millones de pesos. $2 millones, listo. El IVA nos está diciendo que se va a cobrar sobre 19%. ¿De quién? ¿Quién es la base? 2 millones. 2 millones, perfecto. 380. 380. Total facturado. Sería. Bueno, la base total antes de IVA, aquí habría un subtotal. El subtotal sería 20 más 22, 22 millones, pero el total a cobrar sería 20 más 2 más 38. 22 millones 380, que es lo que está cobrando acá la persona. Y lo está discriminando. Entonces, estos 20 millones no son grabados, son exentos a la tarifa cero. Listo, teniendo ya la información, mire que no hay anticipo. ¿Cuál es el valor de la ejecución? ¿El contrato cuánto vale? Vale 50 millones y está ejecutando 20 millones 380. Mire que 20 millones 380 no tiene anticipo, se le pagan 20 millones 380 porque no pactaron anticipo. El anticipo es el 0%.
50 millones menos 20 millones 380, saldo por ejecutar 29 millones 620. 29 millones 620, saldo por ejecutar. Anticipo, nada, 0. El anticipo 0. Los cálculos, ya está discriminado que son 2, la base. Esta base IU es la base también para las retenciones. Esta base es la base para retenciones. ¿Sí? Esta es la base para retenciones. Base retención. Aquí le está diciendo base IU. ¿Qué le podemos poner? Base retención, la palabra, para que quede. Voy a ponerlo más pequeño. Listo. Con esa información entonces procedemos a hacer el respectivo registro. Otra cosa importante, estos contratos de vigilancia tienen una retención especial en la tabla del 2%. Se van buscando ahí, los próximos ejercicios se van a buscar en el internet, tablas de retención 2021. Ahí vamos a tener entonces que para esta clase de contratos de vigilancia, SEO, empleados temporales, la base, la retención va a ser del 2% por estos servicios. ¿Cuál es la base? ¿2% de quién? 2% de 22 millones o de 20 millones. Profe. Sí. De millones. O sea, no se puede cobrar el impuesto, ¿no? Correcto. Profe. Sí. Profe, ¿me escucha? Sí. Profe, una pregunta. ¿En construcción la base de retención es lo mismo el AYU o el subtotal? No. Si fuera un contrato de construcción. Un contrato de construcción de obra. Bueno, ahí. Sí. Que tú en AYU sí tiene que ser la retención del 2%, ¿es a base de qué? ¿Del AYU también? No, ese ya es otra modalidad. Los contratos se dividen los contratos de obra, cuando se prestan para el sector privado, se llaman contratos de construcción. Cuando se prestan para el sector público, se llaman contratos de obra pública. Y es la misma construcción. Van a construir un edificio los dos. Si lo contratan privado, contratos de construcción. Si lo contratan una entidad pública, contratos de obra pública. En eso la administración ha sido clara, ha metido conceptos y le dice, si es una entidad pública o privada, aunque, bueno, es la diferencia, para una entidad pública, ese IU, que es la base, o sea, la base del IVA, va a ser sobre los honorarios del contratista. Pero para el sector público no debe facturar IVA, porque los contratos de obra se consideran exentos. Son exentos para la entidad pública, lo que acarrea que se haga más engorroso la obra, se encarezca más. Entonces ya le han emitido conceptos para la entidad pública, los contratos exentos, así usted me facture algo que no debiera, porque si usted ya es conocedor, dice, le voy a facturar al municipio, no debo facturar a ellos porque sabe que no lo voy a tener en cuenta para ese IVA. No puedo. Y si facturo ese IVA, el municipio lo puede discriminar, le hace la retención de IVA, pero la retención se la hace sobre el valor total del contrato. ¿Qué es este mismo caso parecido? Por ejemplo, usted va a hacer un contrato de obra, va a construir un edificio de 100, el edificio vale 100 millones de pesos. Y usted puede decir, sí, la utilidad, porque la tiene que pactar. La utilidad usted la va a definir ahí.
mi utilidad de este edificio es el 20%. O sea que la utilidad suya es 20 millones de pesos. Si quiere ahí, si quiere no debe, como es para obra pública, no debe facturar IVA, ya quedó 20 millones. Las retenciones se le van a hacer sobre 100 millones de pesos. Lo mismo hace la privada, la retención de la base va a ser 100 millones de pesos. A excepción la privada que sí le va a decir, aquí está cobrando un honorario, tiene que facturarme un IVA. La privada sí le va a exigir que le facture un IVA sobre esos honorarios que está devengando. ¿Sí? ¿Me hice entender? ¿Y cuál es el porcentaje? El 2% también. Para contratos de construcción o de obras, el 2%. Solo que en la entidad pública lo llamamos contrato de obra pública. Entonces está en la entidad privada, se tiene que facturar el IVA sobre la utilidad. Y usted hace sus retenciones de IVA y todo. Pero a la hora de pagarle, usted dice, bueno, eran 100 millones, me facturaste un IVA de los 20 millones, un IVA de 19 por 2, de 3.800.000. Eso va incluido ahí entre el mismo contrato. Listo. Yo a los 100 millones, lo único que tengo que descontarle de base, porque no puedo cobrar impuestos sobre impuestos, son los 3.800.000. A los 100 millones menos 3.800.000, 96 millones algo. Sobre eso aplico la retención en la fuente, que es del 2%. Lo mismo sucede acá en el contrato de obra pública, que es el caso que estamos viendo. El contrato de obra nos está diciendo, perdón, que acá es de vigilancia, pero tiene una connotación especial, que los contratos de vigilancia también tienen una retención del 2% por servicio, 2%. Y miren que tiene el AIU, pero acá es diferente. Acá ese 2% se va a calcular sobre el AIU. Miren que ahí en el AIU comprende 3 elementos: administración, utilidad, imprevisto, utilidad. En el contrato de obra para la privada, usted también puede decir, entonces divide. Mi AIU es del 30%. Dice, administración 10, imprevistos 5, utilidad 15%. Ese 15% es que le va a aplicar a la base, que son 100 millones de pesos, para obtener entonces la base para el IVA que va a cobrar sobre esa utilidad. Pero en estos contratos de aseo le dicen, no, en general no importa, ese AIU ya puede ser por debajo de 10, que es lo que dice la norma, por encima. Pero si es por debajo, me tienes que cancelar por el 10% que dice la norma, que es lo que se hizo. Este no tiene problema porque fue por el 10%. Pero si tenemos un ejercicio de que sea por debajo, ya saben que es por el 10 mínimo por ciento que tienen que calcularle para calcular las retenciones. ¿Está grabado? Sí, con 380. ¿Cuáles serían las retenciones? Vimos que no tiene anticipo. La ejecución de la obra 50 menos 20 nos da 29.620.000. ¿No tiene retenciones? Sí tiene, porque es régimen común. Tiene retención de servicios del 2% por ser contratos de prestación de servicios. Sobre la base, ¿cuál es? Sobre la base es 2 millones. La base para las retenciones y todo son los 2 millones, no los 20, ni los 22. Son los 2 millones. El 2% de 2 millones son 40.000 pesos. El ICA lo mismo, la base es sobre los 2 millones. Serían el 10 por mil equivale al 1%, serían 20.000. Retención de IVA, el 15% del IVA facturado, ¿cuánto facturó? 380, que también esos 380 salieron de los 2 millones. Miren. El 15% de 380, 57.000. Estampilla pro hospital, también la base va a ser los 2 millones. Si usted aplica el 1% de 2 millones, estampilla Unisucre, 1.5.
sobre la base de ¿qué? De 2 millones. Insertamos aquí una columna que es la que nos hace falta. Y nos faltaría... Por electrificador. Por electrificadora, correcto. La base, vamos a mirar la base de esta rada aquí. Miramos sobre cuál está cogiendo. Miren que está cogiendo sobre los 20 millones, la fórmula está errada. La base tiene que coger, está cogiendo D240. En realidad tiene que coger D238. El 0.5 de 2 millones, 10.000 pesos. A ver este. Está cogiendo también la base mal. ¿Cuál es la base? D238. El 1.5 de 2 millones, 30.000. Total deducciones, mire que sumamos todo esto aquí entre el IVA, RTICA y todo, nos da 177.000 pesos. Acá vemos entonces que nos hace falta, tenemos Prohospital, bueno, vamos a subir esto aquí. Profe, no estamos aceptando parcial. Ah, sí, no se preocupen, ese parcial lo van a ganar, está súper fácil. Vamos a terminar aquí ya para que vayan a hacer su parcial. Tienen impuesto a la venta retenida, impuesto a las ventas no, es servicio. Creo que todavía nos falta una columna aquí. Lo que tenemos, esto lo estoy repitiendo, sería Estampillón y Sucre. Estamos retención por servicio, faltaría. RTICA. Sería entonces RTICA. Estampilla Prohospital. Ahí está. Estampilla Prohospital. ¿Cuánto sería la estampilla por hospital? 20.000. Aquí insertamos las otras estampillas que nos hacen falta. Estampilla por hospital, me faltaría ni Sucre, identificación rural. Vamos a insertar 2 más. Listo, aquí sí. El orden de los factores ahí no alteraría el producto, como ustedes quieran trabajar. Tenemos Prohospital, Unisucre y tenemos electrificación rural. Estampilla Prohospital, RTICA. Nos faltaría por servicios. Un servicio que sería la retención del 2%, 40.000. El IVA retenido, este está de más aquí. El IVA retenido sería de retención de IVA de 30.000. ¿No está el IVA retenido? Ah, no, de 57.000. De 57.000. Y listo, nos da el valor a pagar de 2.203.000. 20.203.000 y nos daría sumas iguales de 20.380.000. Miren que aquí, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? El tener en cuenta el IU. Veamos que 20 millones
El 10% da 2 millones, un total de 22. Se calculó los 2 millones. El IVA salió de esos 2 millones, que esta es la base. Tenemos base de retenciones. Base de retenciones. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Yo le agradezco Claro. que nos envíe el Este PDF material, para- el transcurso de mañana, Dios mediante, le estoy mandando el material ya. Todo. Sí, profe, le agradezco. Y la próxima clase terminamos ya los ejercicios que nos faltan, que faltan como 4, son cortos, 5. Y arrancamos otra clase de ejercicios ya con, eso sería para que ustedes liquiden, es una base de liquidar esos pagos y contabilizarlo. Y entonces tendremos para contabilizar ingresos, otros gastos, todo lo relacionado ahí. Y miren que tiene que ser una buena liquidación. Todo eso se hace con sus herramientas. Se van buscando la tabla de retenciones para ello. Bueno, como dice la compañera, se está acercando. No sé cuántos están. Para dejar constancia, jóvenes, antes de iniciar el parcial, los 9 que están aquí, ¿quién más? Hay 10. Ahí en el chat, aquí en el chat, me va a dejar su nombre completo. Va a escribir presente, 2 puntos, su nombre completo. Presente, 2 puntos, su nombre completo. Si quieren cesar, yo voy a dejar la sesión abierta hasta las 8. Si quieren cesar y quieren otra, pueden ingresar, o si no se quedan ahí y hacen su parcial. ¿Correcto? Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos el martes. Inicien su parcial. Está supremamente fácil. Bueno, profe, gracias. Ya Gracias, saben, presente, 2 puntos, su nombre ahí completo. Bueno, profe, A la gracias. orden. Que pase bien, adiós. A la orden. Buenas noches, profesor. Disculpe la hora de entrada. Buenas noches. Ya nos estamos despidiendo para el parcial, Mauricio. Marco, sí, yo entré hace rato, sino que no lo quise interrumpir. Ah, ok, bueno, listo, no importa. Presente 2 puntos seguidos, 2 puntos que están 2 puntos escribiendo. seguidos. Presente, 2 puntos seguidos, el nombre completo. Listo, profe. Buenas noches, gracias. Bueno, buenas noches.